Pablo Escobar confiesa el verdadero motivo por el que quemó $2 millones. Nadie lo esperaba. Una noche de 1989, en las montañas de Antioquia, Pablo Escobar hizo algo que ningún criminal había hecho antes. Quemó $2 millones en efectivo. No por accidente, no por rabia, no por locura, por algo mucho más oscuro. Algo que revela la verdad más perturbadora sobre el hombre más rico y peligroso de Colombia. Durante décadas, esa historia circuló como leyenda urbana. Los sicarios la contaban en voz baja. Los periodistas la investigaban sin encontrar pruebas. El mundo la conocía como el acto más excéntrico del narcotraficante más poderoso de la historia. Pero nadie sabía la verdad. Hasta ahora. Porque en 2019, Juan Pablo Escobar encontró algo entre las pertenencias de su padre. Un diario escondido durante 30 años. Un diario donde Pablo confesaba, con su propia letra, el verdadero motivo por el cual quemó esa fortuna. Y cuando el mundo leyó esas palabras, todo cambió. Porque Pablo no quemó el dinero para calentar a su hija en la montaña, como dice la historia oficial. Esa era la versión romántica, la versión que los medios querían creer, la versión que hacía de Pablo un padre amoroso en lugar del monstruo que realmente era. La verdad era mucho más siniestra. Pablo Escobar quemó $2 millones porque estaba enviando un mensaje a alguien específico, alguien que lo había traicionado de la forma más cruel posible, alguien que había cometido el error de creer que podía robarle al patrón del mal y salir con vida. Esa noche, mientras las llamas consumían los billetes verdes, Pablo susurró palabras que sus sicarios recordarían para siempre. El dinero se recupera, pero el respeto, una vez perdido, jamás regresa. Y entonces reveló algo que heló la sangre de todos los presentes. Esto es solo el comienzo. Antes del amanecer, quemaré algo mucho más valioso. No estaba hablando de dinero, estaba hablando de venganza. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. En el imperio de Pablo Escobar, había una regla sagrada que nadie se atrevía a romper. Jamás tocar el dinero del patrón sin autorización explícita. 3 hombres habían violado esa regla antes de 1989. Los 3 fueron encontrados colgados de puentes en Medellín, con billetes falsos cosidos a su piel. La advertencia era clara. Robarle a Pablo era firmar tu propia sentencia de muerte. Pero en marzo de 1989, alguien cometió el error más grande de su vida. Su nombre era Hernán Darío Henao, conocido en el cartel como Pacho. Tenía 34 años, 2 hijos y una ambición que superaba su inteligencia. Pero lo más importante era el hermano menor de Victoria Henao, la esposa de Pablo Escobar. Pacho había crecido en las sombras del imperio. Mientras su hermana vivía en mansiones rodeadas de lujo, él trabajaba como contador de nivel medio en una de las caletas del cartel. Su trabajo era simple: registrar las entradas y salidas de efectivo en las bodegas de Envigado. Era un trabajo aburrido, invisible, exactamente el tipo de posición que Pablo asignaba a los familiares de su esposa. Lo suficientemente importante para sentirse valorados, pero no tanto como para representar una amenaza. Pacho odiaba esa mediocridad. Durante años observó cómo sicarios analfabetos ganaban fortunas, mientras él, con título universitario en contabilidad, apenas recibía un salario decente. Observó cómo Pablo regalaba millones a políticos corruptos mientras él tenía que pedir prestado para la matrícula de sus hijos. Y lentamente la envidia se convirtió en resentimiento.
y el resentimiento se convirtió en algo mucho más peligroso: ambición. En febrero de 1989, Pacho descubrió algo que cambiaría su destino. Una de las caletas que él administraba tenía un error en los registros, un error tan pequeño que nadie lo había notado durante meses. Faltaban exactamente $2 millones en los libros. Pacho investigó discretamente y descubrió la verdad. El error había ocurrido durante una redada de la policía 6 meses atrás. En el caos de la evacuación, varios paquetes de dinero habían sido movidos de una bodega a otra sin registro adecuado. Nadie sabía que ese dinero existía, ni siquiera Pablo. Era dinero fantasma, dinero que podía desaparecer sin que nadie lo echara de menos. Durante 3 semanas, Pacho lo pensó, sabía los riesgos, conocía las historias de los hombres que habían robado al patrón, pero también sabía que $2.3 millones eran suficientes para huir de Colombia, comenzar una nueva vida en otro país, darles a sus hijos un futuro lejos de la violencia. La tentación era demasiado grande. El 15 de marzo de 1989, Pacho falsificó un documento de transferencia. Según el papel, Pablo había autorizado mover ese dinero a una bodega en Sabaneta. Pero en realidad, Pacho lo movió a una casa abandonada en las afueras de Medellín. Durante 2 semanas, el dinero permaneció escondido. Pacho esperaba el momento perfecto para sacarlo del país. Había contratado falsificadores de documentos, comprado pasajes a Ecuador, planeado cada detalle de su escape, pero cometió un error fatal. Le contó su plan a su esposa, y su esposa, aterrorizada por las consecuencias, se lo contó a su mejor amiga. Esa mejor amiga era prima de Popeye, el sicario más leal de Pablo Escobar. La información llegó a oídos de Pablo exactamente 18 días después del robo, y cuando Pablo descubrió quién había sido el ladrón, sintió algo que nunca había experimentado antes, una traición que venía de su propia familia. Pablo no mandó a matar a Pacho inmediatamente. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado misericordioso. En lugar de eso, convocó una reunión en una de sus fincas en las montañas. Una reunión a la que asistieron Pacho, Victoria, los hermanos de Victoria y los sicarios más cercanos de Pablo. Y en esa reunión, Pablo hizo algo que nadie esperaba. Perdonó a Pacho. «Eres familia», le dijo con una calma que aterrorizó a todos los presentes. «Y la familia se perdona. Devuelve el dinero y nunca volveremos a hablar de esto». Pacho, aliviado y aterrorizado al mismo tiempo, reveló la ubicación de la casa abandonada. Los sicarios recuperaron el dinero esa misma noche. Y entonces Pablo anunció algo que heló la sangre de Victoria. «Mañana nos vamos todos a la montaña, Pacho incluido. Vamos a celebrar que esta familia sigue unida». Victoria sabía lo que eso significaba. En el lenguaje del cartel, ir a la montaña era un eufemismo para ejecución. Pero no podía hacer nada. No podía intervenir. No podía salvar a su hermano sin condenar a toda su familia. Esa noche, Victoria lloró en silencio mientras Pablo escribía en su diario palabras que explicaban exactamente lo que planeaba hacer. Palabras que revelarían la verdadera naturaleza del monstruo con el que se había casado. La finca estaba a 3 horas de Medellín, escondida entre niebla y pinos. No tenía nombre oficial. Los sicarios la llamaban la Catedral Verde, no porque tuviera nada de sagrado, sino porque era el lugar donde Pablo impartía su propia versión de justicia divina. Llegaron al amanecer del 20 de marzo. Pablo, Victoria, sus 2 hijos, Pacho y 6 sicarios. El ambiente era tenso, pero Pablo se comportaba con una normalidad aterradora. Jugó fútbol con Juan Pablo. Llevó a Manuela a ver los caballos, asó carne con sus propias manos. Solo Pacho parecía entender que estaba viviendo sus últimas horas. Al caer la noche, cuando los niños ya dormían en sus habitaciones, Pablo reunió a todos alrededor de una fogata. El dinero recuperado estaba apilado en el centro, $2.3 millones en fajos perfectamente ordenados. «Familia», comenzó Pablo con voz tranquila, «hoy vamos a hacer algo simbólico». Tomó uno de los fajos y lo arrojó al fuego. Las llamas consumieron los billetes en segundos. El olor a papel quemado llenó el aire frío de la montaña. «Este dinero», continuó Pablo mientras arrojaba otro fajo,
representaba la confianza que yo deposité en esta familia, y esa confianza fue traicionada. Victoria intentó intervenir. «Pablo, por favor». Él levantó la mano. «Déjame terminar, mi amor». Siguió quemando el dinero metódicamente, fajo tras fajo, miles de dólares convertidos en cenizas mientras todos observaban en silencio. «¿Saben por qué hago esto?», preguntó Pablo sin dejar de alimentar el fuego. «Porque quiero que entiendan algo fundamental. El dinero no significa nada para mí. Puedo hacer más dinero mañana, pero la lealtad es irreemplazable». Cuando había quemado exactamente 2 millones de dólares, Pablo se detuvo. Los 300,000 restantes permanecieron intactos al lado de la fogata. «Pacho», llamó Pablo, «acércate». El cuñado de Pablo se levantó con piernas temblorosas. Sabía que había llegado su momento. Pero lo que Pablo hizo a continuación sorprendió a todos. Le entregó los 300,000 dólares restantes. «Este dinero es tuyo», le dijo. «Tómalo y vete de Colombia. Llévate a tu familia. Comienza una nueva vida. Pero si alguna vez vuelvo a saber de ti, si alguna vez regresas a este país, si alguna vez pronuncias mi nombre en público, no habrá montaña lo suficientemente alta, ni océano lo suficientemente profundo para esconderte de mí». Pacho tomó el dinero con manos temblorosas. No podía creer que seguía vivo. «Gracias, Pablo. Gracias. No me agradezcas», interrumpió Pablo. «Agradécele a tu hermana. Ella rogó por tu vida, y yo nunca le he negado nada a Victoria». Pablo se volvió hacia su esposa, quien lloraba en silencio. «Pero que esto quede claro para todos», continuó con una voz que prometía muerte. «Perdoné a Pacho porque es familia, pero nadie más tendrá esa misericordia. El próximo que me robe no recibirá 300,000 dólares, recibirá una bala». Pacho y su familia abandonaron Colombia esa misma madrugada. Nadie volvió a saber de ellos públicamente. Pero la historia no terminó ahí, porque después de que todos se fueron a dormir, Pablo se quedó solo junto al fuego moribundo, escribiendo en su diario la verdadera razón por la cual había quemado ese dinero. Y lo que escribió reveló una verdad mucho más oscura que cualquier acto de venganza. El diario de Pablo Escobar permaneció oculto durante 30 años en una caja fuerte en la hacienda Nápoles. Después de su muerte, esa caja fuerte fue sellada por las autoridades. Durante décadas nadie supo qué contenía, hasta que en 2019, como parte de un proceso legal, Juan Pablo Escobar obtuvo permiso para acceder a las pertenencias personales de su padre. Dentro de la caja encontró fotografías, cartas, documentos financieros. Y en el fondo, envuelto en plástico, un cuaderno de cuero negro. Juan Pablo lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían notas sobre envíos de cocaína, contactos internacionales, cuentas bancarias. Pero en la página 47 encontró algo diferente. Una entrada fechada el 20 de marzo de 1989, la noche en que Pablo quemó el dinero. La letra de Pablo era clara, casi obsesiva. Había escrito durante horas, vaciando pensamientos que nunca había compartido con nadie. Juan Pablo leyó esas páginas con lágrimas en los ojos, porque lo que su padre confesaba destruía la imagen que el mundo tenía del narcotraficante más famoso de la historia. La entrada comenzaba así: «Hoy quemé 2 millones de dólares. El mundo pensará que lo hice para calentar a Manuela, o para demostrar poder, o por locura. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más patética. Lo hice porque no podía quemar lo que realmente quería destruir». Pablo explicaba que había perdonado a Pacho no por misericordia, sino por cobardía, porque matar al hermano de Victoria habría significado perder a su esposa. Y perder a Victoria era lo único que Pablo temía más que la muerte misma. «Soy el hombre más poderoso de Colombia», escribía. «Puedo comprar gobiernos, destruir enemigos, mover toneladas de cocaína por todo el mundo, pero no puedo controlar lo único que realmente importa, el amor de mi esposa». La confesión continuaba con una honestidad brutal. «Victoria me odia. Lo veo en sus ojos cada vez que regreso a casa con sangre en las manos. Lo escucho en su silencio cuando los niños preguntan por qué vivimos escondiéndonos. Lo siento en la forma en que se aleja cuando intento tocarla.
Pablo revelaba que había descubierto algo devastador semanas antes del robo de Pacho. Victoria había estado planeando huir con los niños. Había encontrado pasaportes falsos escondidos en su habitación, boletos de avión a España, cartas a su familia explicando que no podía seguir viviendo con un monstruo. Cuando encontré esos pasaportes, escribía Pablo, sentí más miedo que todas las veces que la DEA casi me captura, porque perder mi libertad es temporal. Perder a mi familia es para siempre. Por eso Pablo había perdonado a Pacho, no por bondad, sino porque necesitaba que Victoria viera que él era capaz de misericordia. Necesitaba que ella creyera que todavía quedaba algo humano en él, y el dinero quemado era un símbolo de algo mucho más profundo. Quemé esos 2 millones porque son exactamente la cantidad que Victoria había escondido para financiar su escape. Encontré el dinero hace 3 semanas. Lo conté bill por billete. $2,347,000 que ella había estado ahorrando durante años, robándome de a poco, preparando su huida. Pablo confesaba que podría haber confrontado a Victoria, podría haberla castigado, podría haber destruido sus planes de escape, pero en lugar de eso, decidió quemar una cantidad equivalente delante de ella. Un mensaje silencioso que solo Victoria entendería. Sé lo que planeabas y te perdono, pero si intentas irte, quemaré todo, incluyendo el mundo entero si es necesario. La entrada del diario terminaba con palabras que rompieron el corazón de Juan Pablo. Mi hijo algún día leerá esto y entenderá algo que yo tardé décadas en comprender. El dinero no vale nada, el poder no vale nada, la fama no vale nada. Lo único que vale es el amor de las personas que más te importan. Y yo destruí ese amor construyendo un imperio de muerte. Quemé $2 millones para demostrarle a Victoria que ella vale más que todo el dinero del mundo. Pero lo que no entiendo es por qué ella no me cree. Juan Pablo cerró el diario y lloró, porque finalmente entendía la verdad que había estado oculta durante 3 décadas. Su padre no era el monstruo invencible que el mundo temía. Era un hombre aterrorizado de perder lo único que le daba significado a su vida violenta, y ese miedo lo había llevado a cometer el acto más desesperado y simbólico de su carrera criminal: quemar dinero como si fuera basura, esperando que el gesto le comprara algo que ningún dinero podía comprar: amor, perdón, redención. Pero algunos actos llegan demasiado tarde, y algunas heridas son demasiado profundas para sanar con gestos simbólicos. Victoria Henao observó las llamas consumir $2 millones con una expresión que nadie pudo interpretar. No era sorpresa, no era tristeza, era algo mucho más complejo, la confirmación de una sospecha que había estado creciendo en su mente durante meses. Pablo sabía de los pasaportes falsos, sabía del dinero escondido, sabía de sus planes de escape, y en lugar de matarla, en lugar de castigarla, estaba enviándole un mensaje encriptado en cenizas y billetes quemados. Esa noche, después de que todos se durmieron, Victoria salió de la cabaña y caminó hasta donde las brasas todavía brillaban en la oscuridad. Se arrodilló junto a las cenizas de lo que había sido una fortuna. Y lloró. No por el dinero, por la confirmación de que nunca podría escapar. Pablo la había perdonado, pero ese perdón era una cadena más pesada que cualquier castigo, porque ahora ella le debía la vida. Ahora estaba atrapada no solo por miedo, sino por obligación moral. Él había salvado a su hermano, había quemado una fortuna para demostrarle que ella valía más, había revelado que sabía de su traición y la había perdonado. ¿Cómo podía huir después de eso? Lo que Victoria no sabía era que Pablo estaba observándola desde la ventana de la cabaña. La había seguido en silencio, escondido entre las sombras, esperando ver su reacción, esperando alguna señal de que su mensaje había sido recibido, alguna prueba de que todavía quedaba amor entre ellos. Cuando vio a Victoria llorar junto a las cenizas, Pablo sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Pero esa esperanza estaba fundada en una mentira. Victoria no lloraba por gratitud, lloraba por rabia. Rabia contra un hombre que había convertido su matrimonio en una prisión psicológica.
Rabia contra sí misma por haber sido descubierta. Rabia contra un mundo que no le daba opciones excepto quedarse con un monstruo o huir y poner en peligro a toda su familia. Al día siguiente, cuando regresaron a Medellín, Victoria hizo algo que cambiaría el curso de los siguientes 4 años. Dejó de planear su escape. No porque hubiera perdonado a Pablo, no porque hubiera aceptado su vida, sino porque había entendido algo fundamental. No podía huir de Pablo Escobar. La única forma de liberarse era esperar. Esperar a que el gobierno lo capturara. Esperar a que sus enemigos lo mataran. Esperar a que el peso de sus crímenes finalmente lo aplastara. Y mientras esperaba, Victoria comenzó a hacer algo que nadie sospechaba: documentar todo. Comenzó a grabar conversaciones en secreto, a fotografiar documentos comprometedores, a memorizar nombres, fechas, ubicaciones. No para vengarse, para protegerse, porque Victoria había aprendido la lección que Pablo intentó enseñarle esa noche en la montaña. La información vale más que el dinero. Durante los siguientes 4 años, Victoria reunió evidencia suficiente para destruir a docenas de colaboradores de Pablo: políticos, empresarios, policías corruptos, sicarios, todos documentados meticulosamente. Y cuando Pablo finalmente murió en diciembre de 1993, Victoria tenía en su poder algo más valioso que los 2 millones quemados: la verdad completa sobre el cartel de Medellín. Una verdad que usaría para negociar su propia libertad y la de sus hijos. Una verdad que le daría exactamente lo que Pablo nunca pudo comprarle: poder real. Pero la ironía más cruel de toda esta historia llegó años después, cuando Juan Pablo encontró algo más en esa caja fuerte además del diario. Una carta escrita por Victoria y fechada el 25 de marzo de 1989. 5 días después de que Pablo quemara el dinero. La carta nunca fue enviada. Estaba dirigida a Pablo, pero Victoria nunca tuvo el valor de entregársela. Juan Pablo la leyó con el corazón roto. Pablo, vi lo que hiciste en la montaña. Entendí tu mensaje. Y quiero que sepas que aprecio que hayas perdonado a mi hermano. Pero lo que quemaste no fueron solo 2 millones de dólares. Quemaste la última posibilidad de que yo pudiera amarte de nuevo. Porque ese dinero representaba mi libertad. Mi posibilidad de darles a nuestros hijos una vida normal. Y al quemarlo, me demostraste que prefieres tenerme prisionera a dejarme libre. Así que sí, me quedaré contigo. Criaré a nuestros hijos. Seré tu esposa ante el mundo. Pero mi corazón se fue con las cenizas de esos billetes. Y nunca regresará. La carta estaba firmada simplemente Victoria. Pablo había encontrado esa carta escondida en el cajón de Victoria semanas después de escribirla. Nunca la confrontó. Nunca mencionó que la había leído. Simplemente la guardó en su caja fuerte, junto con su diario, como prueba de la verdad más dolorosa de su vida. Había ganado un imperio, pero había perdido a la única persona que realmente amaba. Y ninguna cantidad de dinero quemado podía cambiar eso. Los 2 millones de dólares que Pablo quemó esa noche en 1989 equivaldrían hoy a aproximadamente 6 millones. Para un hombre que ganaba 420 millones de dólares al año era calderilla. Pero el costo real de ese acto no se medía en dinero. Se medía en las consecuencias que Pablo nunca anticipó. La noticia de que Pablo había quemado una fortuna se filtró rápidamente. Los sirvientes hablaron. Los empleados de la finca murmuraron. Y pronto, la historia llegó a oídos de personas que interpretaron ese acto de manera muy diferente a como Pablo lo había planeado. Los capos del cartel de Medellín vieron en ese gesto una señal de debilidad. Pablo está perdiendo el control, murmuraba Ochoa a sus socios cercanos. Un hombre que quema dinero para impresionar a su esposa es un hombre que está poniendo sentimientos por encima del negocio. En el mundo del narcotráfico, donde la frialdad emocional era sinónimo de fortaleza, ese acto fue interpretado como lo que realmente era: desesperación. El cartel de Cali aprovechó la oportunidad. Comenzaron a sembrar rumores de que Pablo estaba mentalmente inestable, que su obsesión por Victoria lo estaba volviendo impredecible, que ya no era confiable como socio comercial.
Lentamente los aliados de Pablo comenzaron a distanciarse. Los políticos que había sobornado durante años empezaron a devolver su dinero y cortar comunicación. Los pilotos que transportaban su cocaína comenzaron a trabajar con otros carteles. Los lavadores de dinero que habían manejado su fortuna empezaron a buscar clientes más estables. En menos de 6 meses, Pablo había perdido el 40% de su red de contactos internacionales. No por una operación de la DEA, no por una guerra con carteles rivales, sino por haber quemado $2 millones tratando de salvar su matrimonio. Pero la consecuencia más devastadora no fue económica, fue personal. Victoria nunca perdonó a Pablo por ese gesto. De hecho, lo interpretó de la manera opuesta a como él lo había planeado. Para ella, quemar el dinero no fue un acto de amor, fue un acto de control. Pablo le estaba demostrando que podía destruir cualquier cosa, incluyendo su única esperanza de libertad, sin consecuencias, que él tenía el poder absoluto sobre su vida y la de sus hijos. Y eso la aterrorizó más que cualquier amenaza explícita. A partir de esa noche, Victoria comenzó a ver a Pablo no como su esposo, sino como su carcelero. Cada gesto de cariño se sentía como manipulación, cada regalo parecía un soborno. Cada promesa sonaba hueca. El matrimonio que Pablo había tratado de salvar con su gesto dramático estaba, en realidad, muriendo más rápido que antes. En su diario, Pablo escribió meses después: «Pensé que quemando el dinero le demostraría a Victoria cuánto la amo. Pero lo único que logré fue demostrarle cuánto poder tengo sobre ella, y ahora me mira como una prisionera mira a su guardia, con miedo, con resentimiento, con odio mal disimulado. Cometí el error más grande de mi vida. No debí quemar el dinero, debí dejarla ir». Pero Pablo no podía dejarla ir. Su ego no se lo permitía. Durante los siguientes 4 años, hasta su muerte, Pablo se volvió cada vez más obsesivo con Victoria. La vigilaba constantemente. Interrogaba a cualquiera que hablaba con ella. Controlaba cada uno de sus movimientos, no porque no confiara en ella, sino porque sabía en lo más profundo de su ser que ella estaba esperando el momento perfecto para escapar. Y tenía razón. El 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo murió en los tejados de Medellín, Victoria sintió algo que la hizo llorar: alivio. No tristeza, no dolor, alivio, porque finalmente era libre. El hombre que había quemado $2 millones para demostrarle su amor, había terminado demostrándole exactamente lo opuesto, que su amor era una prisión de la cual solo la muerte podía liberarla. Y esa es la verdad que nadie quiere admitir sobre Pablo Escobar. No fue derrotado por la DEA, no fue destruido por el cartel de Cali, no fue traicionado por sus sicarios, fue destruido por su propia incapacidad de entender que el amor verdadero no se demuestra con gestos dramáticos ni con sacrificios materiales. Se demuestra con libertad. Y libertad era lo único que Pablo Escobar nunca pudo darle a nadie, ni siquiera a la mujer que amaba más que a su propia vida. Juan Pablo Escobar publicó extractos del diario de su padre en 2021, en un documental que estremeció al mundo. Pero hubo una página que decidió no publicar, una página que consideró demasiado personal, demasiado dolorosa, demasiado humana para compartirla con el público. Esa página estaba fechada el 1 de diciembre de 1993, un día antes de la muerte de Pablo. Era la última entrada del diario, y contenía la confesión final sobre los $2 millones quemados. Juan Pablo la leyó solo una vez. Luego la guardó en una caja fuerte personal donde permanece hasta hoy. Pero en una entrevista privada, en 2023, reveló parte de lo que su padre había escrito esa última noche de su vida. «Mañana probablemente moriré. Puedo sentirlo. El cerco se está cerrando. La DEA está cerca. Mis enemigos huelen mi sangre. Y lo más triste es que no me importa. He pasado los últimos 4 años huyendo, no de la justicia, no de mis enemigos. He estado huyendo de la verdad que descubrí esa noche en la montaña cuando quemé el dinero. La verdad es que construí un imperio sobre cadáveres.
Gané $1.000 millones destruyendo millones de vidas. Me convertí en el hombre más poderoso de Colombia, arruinando todo lo que tocaba. Y cuando finalmente tuve la oportunidad de hacer algo bueno, algo puro, algo que realmente importaba, salvar mi matrimonio, lo arruiné también. Porque no quemé ese dinero por amor, lo quemé por ego. Lo quemé para demostrarle a Victoria que yo controlaba todo, que incluso su libertad dependía de mi voluntad, que yo tenía el poder de darle todo o quitarle todo. Pero lo que no entendí esa noche es que el amor verdadero no se trata de demostrar poder, se trata de renunciar a él. Debí haberle dado ese dinero a Victoria, debí haberle dicho, toma esto y vete, llévate a los niños, construye la vida que mereces, lejos de mí, lejos de este infierno que yo mismo creé, pero mi orgullo no me lo permitió. Preferí tenerla prisionera a mi lado que verla feliz lejos de mí. Y ahora, en estas últimas horas de mi vida, entiendo que ese fue mi verdadero crimen. No la cocaína, no los asesinatos, no el terrorismo. Mi verdadero crimen fue destruir el alma de la única persona que me amó cuando yo no era nadie. Victoria me amó cuando era un ladrón de carros sin futuro. Me amó cuando apenas tenía dinero para comprarle flores. Me amó con una pureza que yo no merecía. Y yo convertí ese amor puro en una jaula de oro. Una prisión hermosa, pero prisión al fin. La entrada continuaba con una confesión que rompió el corazón de Juan Pablo. Si pudiera regresar el tiempo, no cambiaría las operaciones de cocaína, no cambiaría las guerras con otros carteles, no cambiaría ninguna decisión de negocios. Cambiaría solo una cosa: esa noche en la montaña. En lugar de quemar el dinero, lo habría puesto en manos de Victoria y le habría dicho, este es tu precio de libertad. Vete. Sé feliz, y si algún día nuestros hijos preguntan por mí, diles que su padre fue un monstruo que al menos tuvo la decencia de liberarte antes de destruirte por completo. Pero no lo hice, y ahora Victoria vivirá el resto de su vida con el trauma de haber estado casada con un hombre que la amaba tanto que prefería verla sufrir a su lado que verla sonreír lejos de él. Pablo había dibujado algo al final de esa página. Un corazón atravesado por billetes en llamas. Y debajo, una sola frase. El dinero quemado se puede recuperar. El amor quemado, nunca. Juan Pablo terminó la entrevista con lágrimas en los ojos. Mi padre murió creyendo que su mayor error fue quemar ese dinero. Pero yo creo que su mayor error fue no quemar su ego junto con él. Después de la muerte de Pablo, Victoria descubrió algo que él nunca le había dicho. Los $2 millones que Pablo quemó esa noche no eran dinero del cartel, era su dinero personal. Los ahorros que él había estado guardando durante años para un plan que nadie conocía. Pablo había estado planeando su propia versión de escape. Una casa en algún lugar de Europa donde él, Victoria y los niños pudieran retirarse cuando todo terminara. Una vida normal, lejos del narcotráfico, lejos de la violencia. Y ese dinero era el primer pago para esa casa. Cuando lo descubrió, Victoria lloró durante días, porque finalmente entendió lo que Pablo había tratado de decirle esa noche. Estoy dispuesto a quemar mis propios sueños, si eso es lo que se necesita para mantenerte a mi lado. Pero ese gesto, por más dramático que fuera, llegó envuelto en la forma equivocada. En lugar de comunicar amor, comunicó control. En lugar de demostrar vulnerabilidad, demostró poder. Y Victoria nunca pudo perdonarlo. En 2019, durante una entrevista, le preguntaron a Victoria qué recordaba de esa noche en la montaña. Ella respondió con una honestidad brutal que dejó a todos en silencio. Recuerdo que miré las llamas y pensé, está quemando mi libertad. Y tuve razón, porque desde esa noche hasta el día de su muerte, nunca volví a sentirme libre. Pablo creía que estaba salvando nuestro matrimonio, pero lo que realmente estaba haciendo era incinerarlo. Porque el amor no se demuestra destruyendo cosas, se demuestra construyendo puentes, y Pablo solo sabía destruir. El periodista le preguntó, ¿alguna vez sintió que Pablo la amó de verdad? Victoria se quedó en silencio durante casi un minuto. Luego respondió, Pablo me amó de la única forma que sabía amar, con obsesión, con control, con un egoísmo disfrazado de sacrificio. Él creía que quemar $2 millones era la prueba máxima de amor, pero la verdadera prueba habría sido dejarme ir.
Y esto es algo que Pablo Escobar nunca pudo hacer, porque para él, perderme era peor que perder su imperio. Hoy, 30 años después de la muerte de Pablo, la historia de los 2 millones quemados se cuenta de 1000 maneras diferentes. Algunos la romantizan como el gesto de un padre amoroso calentando a su hija en la montaña. Otros la ven como la prueba de la locura de un narcotraficante fuera de control. Pero la verdad, revelada en las páginas de su diario, es mucho más compleja y mucho más triste. Pablo Escobar quemó 2 millones de dólares porque estaba tratando de comprar algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar: el perdón de la mujer que había traicionado 1000 veces con sus decisiones. Estaba tratando de demostrar que ella valía más que su fortuna, pero lo que no entendió es que Victoria no necesitaba que él quemara dinero. Necesitaba que quemara su imperio. Necesitaba que eligiera su familia por encima del poder. Necesitaba que renunciara a ser Pablo Escobar, el patrón del mal, y volviera a ser simplemente Pablo, el hombre del que ella se había enamorado cuando él no tenía nada. Pero ese hombre había muerto hacía mucho tiempo, y ninguna cantidad de dinero quemado podía resucitarlo. En el aniversario 30 de la muerte de Pablo, Juan Pablo Escobar visitó la montaña donde su padre quemó el dinero. El lugar estaba abandonado, la cabaña en ruinas, la fogata cubierta de maleza. Pero Juan Pablo encontró algo entre las piedras: un billete de $100, medio quemado, preservado por algún milagro de la naturaleza durante 3 décadas. Lo recogió con manos temblorosas, y en ese momento entendió la lección que su padre nunca aprendió. El dinero es solo papel, el poder es solo ilusión, la fama es solo vanidad. Lo único real, lo único que permanece después de que todo se quema, es el amor que dimos libremente y el dolor que causamos egoístamente. Pablo Escobar tuvo 1000 millones de dólares, tuvo un ejército de sicarios, tuvo el poder de desafiar a gobiernos enteros, pero no tuvo lo único que realmente importaba: la capacidad de amar sin destruir. Y esa es la verdadera historia de los 2 millones quemados. No es una historia de amor, es una historia de pérdida. No es una historia de sacrificio, es una historia de ego. No es una historia de un hombre tratando de salvar a su familia. Es la historia de un hombre que destruyó a su familia tratando de salvar su orgullo. Y al final, cuando las llamas se apagaron y las cenizas se dispersaron con el viento, lo único que quedó fue la verdad más simple y más devastadora. Algunos amores son tan tóxicos que la única forma de sobrevivirlos es dejar que ardan hasta convertirse en cenizas. Y rogar que de esas cenizas no crezca nada, porque algunos fuegos no purifican, solo destruyen. Pablo Escobar murió sin entender que el dinero quemado era solo un símbolo de algo mucho más grande, un amor que él mismo había incinerado mucho antes de esa noche en la montaña. Y Victoria Henao vivió el resto de su vida sabiendo que ella había sido testigo del momento exacto en que su matrimonio se convirtió en cenizas. 2 millones de dólares quemados, un matrimonio destruido, una familia rota y una lección que el mundo tardó 30 años en entender. El amor verdadero no se demuestra con gestos dramáticos, se demuestra con libertad, y libertad era lo único que Pablo Escobar nunca pudo comprar, ni siquiera con todo el dinero del mundo.